China, en la visión de muchos, es un país sin libertad, donde la gente no puede criticar al gobierno, donde la población es rastreada y vigilada todo el tiempo, donde el Estado sabe cada paso que das, incluso en Internet, y donde las personas son reprimidas y controladas. Pero ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿Cómo es realmente la vida de la gente común en China? ¿Ellos viven esto en su día a día? Eso es lo que vas a descubrir en el vídeo de hoy. En este vídeo te voy a mostrar cómo funcionan estas cuestiones polémicas y problemáticas relacionadas con China, y cómo es la vida de un ciudadano chino en la China actual. Cuando hablamos de China, una de las primeras cosas que viene a la mente es que allí hay cámaras por todas partes, y que el gobierno sabe cada movimiento que haces. Y sí, de hecho, China tiene uno de los sistemas de vigilancia más avanzados del mundo. Son millones de cámaras instaladas en las ciudades, muchas de ellas incluso con reconocimiento facial. Parece ciencia ficción, pero existe realmente. La pregunta es, ¿cómo aparece esto en la vida cotidiana de quienes viven allí? En la práctica, se perciben estas cámaras en estaciones de metro, en las principales calles, en cajeros automáticos e incluso en cruces de barrio. Cuando haces un pago con el celular, que hoy en día prácticamente son todos los pagos, o cuando usas el transporte público, mucha de esa información también pasa por sistemas que pueden ser monitoreados. La gran diferencia está en la forma en que los chinos ven este tema. En Occidente solemos pensar que esto es una invasión, pero en China la mayoría lo percibe como algo positivo. Para ellos significa más seguridad, más practicidad, menos criminalidad. Es común escuchar a alguien decir, si pierdo mi cartera o mi celular, en pocas horas la policía lo rastrea. Entonces, mientras afuera esto suena como opresión, dentro del país muchos lo entienden como conveniencia y protección. Es como un precio que se paga por vivir en un lugar considerado extremadamente seguro. Pero, por supuesto, existe el otro lado de la moneda. Ese nivel de vigilancia también genera preocupaciones. Si por un lado brinda seguridad, por otro significa que es difícil tener una vida privada. El gobierno tiene los medios para saber dónde estás, con quién estuviste, qué compraste e incluso qué escribiste o compartiste en Internet. Ahora imagina esto en momentos de conflicto político. Si alguien se manifiesta públicamente contra el gobierno, el sistema de monitoreo puede ser utilizado para rastrear a esa persona rápidamente. A diferencia de los países democráticos occidentales, en China el límite para criticar al gobierno es mucho más estrecho. Eso hace que la vigilancia, que para muchos representa protección, para otros sea también un recordatorio constante de que la libertad allí tiene fronteras muy claras. Otro punto es que, al aceptar este sistema, los chinos terminan renunciando a algo que en Occidente es considerado fundamental, la idea de privacidad individual. La vida se vuelve mucho más práctica, pero prácticamente no tienes opción de salir de ese ecosistema. ¿Quieres pagar algo? Será con el celular. ¿Quieres usar el metro? Reconocimiento facial. Es decir, entras en un sistema que te ofrece comodidad, pero que al mismo tiempo cada vez más te atrapa dentro de él. Entonces, el debate es justamente este, ¿qué vale más la pena? Vivir en un país con altísimo nivel de seguridad y conveniencia, pero sabiendo que estás siendo observado todo el tiempo, o tener más privacidad aunque eso signifique renunciar a cierto nivel de control que trae estabilidad. Esa es una decisión que cada uno debe tomar. Libertad de expresión. Cuando hablamos de libertad de expresión en China, la regla es muy clara, puedes hablar de cualquier cosa, menos del gobierno. Conversaciones sobre trabajo, familia, cultura o incluso quejas de la vida diaria son totalmente normales. Puedes hablar con tus amigos en grupos privados, en cenas o en casa, sin ningún problema. Pero la historia cambia bastante cuando llevas esas críticas al espacio público, especialmente en Internet, que está estrictamente controlada. Publicaciones que desafían o ridiculizan al gobierno, que cuestionan directamente al Partido Comunista o que incentivan protestas simplemente desaparecen. A veces la cuenta de la persona es bloqueada, otras veces las autoridades pueden presentarse en su puerta para tener una conversación. Y no hace falta que sea algo enorme que movilice multitudes. Incluso publicaciones pequeñas ya pueden causarte problemas, y si alguien insiste en confrontar al gobierno, ahí es cuando la represión se vuelve dura. Ya lo vimos en varios momentos. En 1989, en la plaza de Tiananmen, miles de estudiantes que pedían reformas políticas fueron aplastados por el ejército. Hasta hoy ese tema sigue censurado dentro del país. Más recientemente, en Hong Kong, las protestas por más autonomía fueron sofocadas con arrestos masivos y leyes que prácticamente acabaron con la oposición.
Durante aquel periodo en que todos debíamos quedarnos en casa, médicos y periodistas que intentaron exponer fallas en la gestión de la crisis fueron silenciados, y algunos simplemente desaparecieron. Muchos siguen presos hasta hoy. Y nada muestra mejor este límite de la libertad de expresión en China que el caso del Dr. Li Wenliang, oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan. El 30 de diciembre de 2019, hizo lo que cualquier médico responsable haría, advirtió a sus colegas en un grupo privado de WeChat que había atendido pacientes con síntomas parecidos al SARS, un virus que ya había causado muertes años antes. Su idea era simplemente alertar a los amigos para que tuvieran más cuidado. Pero en lugar de ser reconocido, fue acusado de difundir rumores y alterar el orden social. El 3 de enero de 2020 fue llamado por la policía y obligado a firmar una carta de advertencia, prometiendo que no volvería a cometer ese error. Es decir, al parecer, el gobierno prefirió silenciar la advertencia del médico antes que admitir que un nuevo virus estaba circulando. Poco tiempo después, el propio Li terminó, lamentablemente, contagiándose de la enfermedad. Falleció el 7 de febrero de 2020 con apenas 34 años. Su muerte generó una conmoción mundial y dentro de la propia China explotó una ola de indignación en las redes sociales. La etiqueta, "Queremos libertad de expresión", llegó a casi 2 millones de visualizaciones en Weibo antes de ser censurada. La BBC, el Journal of Bioethical Inquiry e incluso la Organización Mundial de la Salud, registraron cómo este caso se convirtió en un símbolo, no solo de ese momento de la historia, sino también del autoritarismo chino. Presionado por la reacción internacional, el gobierno intentó corregir la narrativa, declaró a Li como mártir y lo homenajeó de forma póstuma. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Y qué entendió la población con este caso? Algo muy duro. En vez de escuchar a sus propios especialistas, Pekín prefirió proteger la imagen del Estado. Y Li no fue el único en ese momento. Periodistas ciudadanos como Zhang San, Chen Qiuxi, Fan Bin y Li Zehua, intentaron mostrarle al mundo lo que ocurría en Wuhan. El resultado, prisiones, desapariciones y censura. Zhang San, por ejemplo, fue condenada a 4 años de cárcel en 2020, y al salir en 2024, fue arrestada de nuevo por denunciar abusos. Actualmente podría enfrentar hasta 5 años más de prisión, y según Reporteros Sin Fronteras, su estado de salud no es nada bueno. El caso del Dr. Li y de otros periodistas muestra con mucha claridad el riesgo de confiar poder absoluto al Estado. Es ingenuidad, o incluso utopía socialista, creer que el gobierno siempre actuará por el bien de la población, porque cuando la prioridad es proteger la imagen del régimen, la verdad o incluso la vida de las personas terminan en segundo plano. Este es un patrón que hemos visto en varios gobiernos, incluidos los capitalistas y democráticos, donde al menos existen mecanismos de defensa contra el poder estatal. Con más razón ocurre en gobiernos que concentran todo el poder en sus manos. ¿Qué garantiza que el gobierno no utilizará ese poder para protegerse a sí mismo? Estos ejemplos muestran cómo actúa el Estado cuando se siente amenazado. Y aquí entra en juego el llamado pacto social, del que muchos hablan sobre China. Aceptas no confrontar al gobierno, y a cambio, recibes una vida cómoda, con estabilidad, seguridad y prosperidad económica. La mayoría de la población parece conforme con este acuerdo. Al fin y al cabo, millones de personas salieron de la pobreza en las últimas décadas, y hoy viven mucho mejor que antes. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿realmente vale la pena? Tecnología y vida digital en China. Si hay algo que impresiona a quienes visitan China es la vida digital. Allí, prácticamente todo sucede dentro de las aplicaciones, como WeChat y Alipay. ¿Quieres pedir comida? WeChat. ¿Pagar la factura de la luz? WeChat. Agendar una cita en el hospital, pagar un pasaje de tren, enviar dinero a un amigo, pedir un taxi o reservar un hotel. Todo está integrado en el celular. Es una comodidad enorme. Puedes salir de casa sin cartera y resolver absolutamente todo desde el teléfono. De hecho, llevar dinero en efectivo se volvió algo muy raro en ciudades grandes como Pekín o Shanghái. La vida terminó siendo mucho más práctica, pero esa practicidad también tiene un precio. El gobierno tiene acceso a prácticamente toda esa información. Cada pago, cada desplazamiento, cada conversación dentro del chat puede ser monitoreada. Esto no es teoría de la conspiración, es un sistema que ya está muy bien estructurado. Y sí, a veces da problemas. Durante aquel periodo que mencioné antes, hubo casos de personas que fueron impedidas de viajar o incluso de salir de casa porque la aplicación del código de salud fallaba, y sin ella, básicamente no existías. Sin hablar de la dependencia, si por algún motivo tu cuenta es bloqueada, prácticamente te vuelves incapaz de vivir con normalidad. La mayoría de los chinos acepta esto como parte del paquete. A cambio, tienen una vida más rápida, más organizada y más segura.
Pero es un tema que divide muchas opiniones. ¿Será una buena idea entregar tanto poder a un gobierno, a cualquier gobierno, y confiar en que siempre lo usará para el bien de la población? Porque, seamos sinceros, hoy puede usarse para facilitar tu vida, pero mañana, si el Estado lo decide, puede servir para controlar tus pasos, limitar tus elecciones o incluso castigar a quien se atreva a salirse de lo que ellos consideran correcto. Y tú no tendrás ningún poder sobre eso. ¿Vale la pena esperar para ver? La vida cotidiana de un ciudadano común en China. A pesar de toda esta conversación sobre vigilancia y control estatal, la verdad es que la mayoría de los chinos lleva una vida normal, cómoda e incluso bastante feliz dentro de lo que la sociedad ofrece. El día a día gira en torno a las mismas cosas que en cualquier parte del mundo: trabajo, familia, ocio y consumo. En las grandes ciudades, la gente trabaja mucho. Existe la famosa rutina del 996, muy común en empresas de tecnología, por ejemplo. Pero también valoran bastante los momentos de descanso, salir a comer con amigos, viajar en feriados, gastar en enormes centros comerciales o pedir delivery por el celular a cualquier hora. La vigilancia y la censura. En la vida cotidiana, la mayoría de la gente no siente ese peso directamente. El pacto social del que hablamos antes se refleja en esto: a cambio de no confrontar al gobierno, el ciudadano común recibe un país relativamente seguro, con transporte público eficiente, calles bien cuidadas y oportunidades de ascenso económico. Ese acuerdo tiene sentido dentro de la cultura china. Históricamente, China siempre ha valorado más la estabilidad colectiva que la libertad individual. Después de siglos de guerras internas, hambre y pobreza extrema, la prosperidad de las últimas décadas es vista como una conquista, algo que no puede ponerse en riesgo. La lógica es simple: si el gobierno garantiza crecimiento, empleos, seguridad y orden, entonces no hay motivos para confrontarlo. Por eso, el ciudadano común se preocupa menos por la política y mucho más por la vida práctica: cómo ganar dinero, cómo dar una buena educación a sus hijos, cómo aprovechar los frutos del crecimiento económico. Quienes desafían este sistema se convierten en una excepción, y suelen ser usados como ejemplo para mostrar lo que pasa con quien cruza los límites. Al final, vivir en la China actual es vivir en ese equilibrio delicado. Renunciar a ciertas libertades, pero a cambio tener una vida estable y cómoda. Para muchos, ese es un precio justo. Y precisamente por eso un modelo de gobierno tan autoritario logra mantenerse, porque para la mayoría, funciona. ¿Yo considero eso algo bueno? Definitivamente no. Aquí entra una visión más personal de por qué esto no funcionaría en mi caso, en el lugar donde vivo. Yo creo en una ética más liberal de la economía, donde el Estado crea condiciones, pero no controla cada detalle de la vida de las personas o de las empresas. Cuando uno mira a países con más libertad económica, ve florecer la innovación, pequeños negocios creciendo sin depender tanto del Estado, y la prosperidad construida desde abajo hacia arriba. China creció mucho, eso es innegable, pero siempre dentro de un modelo donde el partido dicta las reglas del juego. Para mí, ahí está el límite: cuando el Estado es dueño de todo, también se convierte en dueño de tu vida. Si te gustó este video, comenta abajo lo que piensas sobre este tema. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Y si quieres descubrir cómo funcionan las religiones en Corea del Sur, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y ven conmigo.